Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Qué alegría es despertar en un nuevo día, mirando, es decir, al exterior de la casa, cómo la oscuridad se disipa y considerando con atención el sol que va prosperando, alumbrando todo a su paso. Mi deseo que así sea, que el sol de justicia que es Jesús pueda alumbrar tu vida y considerar con atención todo lo oscuro y que pueda disiparse con la presencia de Jesús. Mis queridos amigos y hermanos, el título del mensaje de esta mañana es Lo mejor está por venir. Consideraremos el capítulo 2 del libro de San Juan o el Evangelio según San Juan, y ahí vamos a encontrar un gran suceso, las bodas en Caná. En esta historia muy conocida, que normalmente se comparte en bodas cuando los pastores están casando algún matrimonio, descubrimos el primer milagro de Jesús. En las primeras semanas del ministerio de Jesús, Él solamente había reclutado a 6 de sus 12 discípulos. Y a mí en lo personal me llama la atención en la cual me gustaría comenzar o empezar este mensaje en su ministerio con un milagro sorprendente. Jesús se lleva a sus discípulos a una fiesta, a una boda. Jesús le gustaban las bodas. Cuando vemos el versículo 11, del capítulo 2 de Juan, dice así: Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Estoy leyendo la versión internacional y de preferencia, si tú tienes la versión internacional, abre tu Biblia conmigo para que vayas comprobando lo que voy leyendo. Hasta este momento, mis queridos amigos, los discípulos dudaban de que era el Hijo de Dios. Pero a raíz de esa señal del agua convirtiéndose en vino, empezaron a creer. Una señal nos marca el lugar al que tenemos que ir y Jesús nos está diciendo: la vida cristiana es una vida de fiesta, no es una vida de aburrimientos, no es una vida de religiosidades, sino es que la persona tiene que ser feliz, tiene que ser una persona de fiesta, de alegría. No debería venir a la iglesia porque me empujen o porque tengo que hacerlo, sino porque estamos alegres, porque ha hecho un cambio en nuestras vidas. Y aquí encontramos la primera señal que Él nos quiere compartir en esta mañana. En el ministerio que tengamos hay que orar, hay que trabajar, pero también hay que divertirse. Hacer fiesta, alegrarse, es bonito. Hay varias enseñanzas interesantes en esta hermosa historia, en la experiencia de Jesús con sus primeros discípulos. Mis amigos, yo te pregunto, ¿qué ministerio desarrollas tú? Cualquiera que sea, es importante ponerlo en las manos de Dios. En mi caso, eventualmente durante 3-4 meses me toca colportar aquí en San Luis, Arizona, en la frontera con México. Y todos los días oramos, leemos de la palabra de Dios, salimos con mi esposa a caminar 1 hora, regresamos y entonces tenemos que realizar lo que resta de la mañana y salimos tomando nuestro vehículo para dirigirnos donde hemos quedado para trabajar. Pero vamos con una alegría en nuestro corazón. Las personas se sienten felices al atendernos, muchas de ellas, otras están malhumoradas, pero consideramos y le pedimos a Dios que nos lleve la alegría en nuestro corazón y poderla compartir, y muchos de ellos al final
sonríen. ¡Qué hermoso! Leyendo el versículo 1 del capítulo 2 de Juan, dice ahí: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba ahí. La madre de Jesús está en la primera y en la última semana del ministerio de Jesús. La madre estuvo en todo el ministerio porque sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Había recibido las palabras del ángel y ella entiende bien y quiere participar del ministerio de Jesús. Ella también está en esta boda. Leamos el versículo 2 y dice: también había sido invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. Mi querido amigo, si tú tienes una fiesta, debemos invitar a Jesús a nuestro corazón, a nuestro negocio, a nuestra fiesta. Invita a Jesús porque de todos modos Él va a llegar, Él va a venir. Él entra a nuestra casa de dos formas: que nosotros lo invitemos, es uno, o que Él llegue, pero cuando llega lo hace intempestivamente. De cualquier manera, Él va a ir a tu casa. Se lo dice a Zaqueo cuando le dice: Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy posaré en tu casa. Y si tú no lo invitas, de cualquier manera, Él va a ir en un momento en que no lo esperas. Avancemos con el versículo 3 de San Juan 2, y dice: cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. El milagro de esta boda es el milagro del vino. Lo que era el vino y la comida para el judío en aquel tiempo, y sigue siendo para hoy, cosas sagradas, de tal manera que si en una fiesta se acababan la comida y el vino, ellos podrían ser lastimados, ellos podrían ser atormentados, podría ser una vergüenza pública que el vino se acabara. Probablemente la madre de Jesús era una persona cercana a los novios, no lo sabemos exactamente. Quizá era un familiar y por eso tiene algo que ver, por eso fueron invitados. La historia dice que se acabaron el vino muy rápido y todavía no había comenzado la comida, no habían hecho el rito de la purificación y ya se había terminado el vino. Ahora, la madre de Jesús viene a él simplemente porque sabe que es el Hijo de Dios y cree el mensaje de los ángeles. Está consciente que ese joven puede hacer milagros, puede hacer cosas maravillosas, y se le ocurre venir a decirle: ya no tienen vino. Leamos el versículo 4 y dice así: mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Cuando vemos aquí parece que Jesús no fue cortés. La palabra mujer que Jesús utiliza en otros lugares cuando ve a la mujer adúltera y significa señora en el griego, pero en el hebreo en el que está escrito aquí significa fina persona. Es una palabra de cariño y le dice: ¿eso qué tiene que ver conmigo? Jesús está probando a María, pero ella conoce a Jesús. Sin embargo, Jesús se mueve a la hora de Dios. No toma atajos ni tiene prisa. Él espera hasta los 30 años para empezar su ministerio. Y no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Y cuando ese es su tiempo, mi querido hermano, todas las cosas son para bien. En varios pasajes de la Biblia, Jesús se refiere a la hora de Dios. En San Juan 7:30 dice: entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. En San Juan 12:23 dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. En San Juan 13:1 menciona así: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En San Juan 17:1 menciona: después que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Jesús, mis queridos amigos, sabía moverse en el tiempo de Dios, en la hora de Dios. Y si aprendemos eso,
vamos a aprender a esperar el tiempo de Dios, a no andar a prisa. Va a llegar la hora para movernos, para el ministerio, para el cambio. Regresando al capítulo 2 de Juan, el versículo 5 dice así: su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. María no habla, no le responde nada a Jesús, pero ella dice: hasta aquí, y aunque no ha llegado la hora, sigue siendo el Hijo de Dios. Y puedes hacer el milagro. Cuando Jesús está presente, mis queridos amigos, aunque no haya llegado el tiempo, puede obrar el milagro. Esta mujer va con los sirvientes y le dicen: hagan lo que él les ordene. María nos da un consejo, una señal para todos. Obedezcan a Jesús, dice ella. En otras palabras, sigan lo que les ordene. Yo no sé qué va a pasar, pero él es el Hijo de Dios. Leyendo ahora el versículo 6 del capítulo 2, dice: había ahí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en su ceremonia de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Y entonces viene el milagro. Y esta es la primera enseñanza que quiero compartir con ustedes. Había 6 tinajas que se llenaban de agua, y cuando iban a comer se utilizaban para el rito de la purificación. No se usaban para nada más. Eran tinajas de piedra. Eran tinajas rústicas, nada especial. Dios, con esto quiero decirles que Dios hace un milagro, no necesita nada especial. Ahora, estas tinajas no estaban llenas de agua. No habían comido, apenas se iba a llenar, y cada una recibía alrededor de 100 litros. Es decir, tendría que ser un total de 600 litros. Y el milagro fue que se convirtió el agua en vino, pero en el mejor vino, el más añejado. Jesús le dio un regalo a esta pareja de, podríamos decir en dinero mexicano, más o menos de 600 millones. Podríamos pensar hoy, $1,000,000 cada litro, si así lo consideraron, de lo más caro de los vinos que pudiera existir en nuestra época. Con esto, mis queridos amigos, les menciono que Jesús es generoso. Esa es la primera enseñanza que encuentro aquí. Jesús nos da un regalo generoso. Nunca es tacaño para regalar. Jesús regala de lo mejor que tiene. Para ellos fue el más grande regalo porque ellos tenían vergüenza, y Jesús le da un regalo simplemente porque está ahí. Mis queridos amigos, ¿estamos dispuestos a invitar a Jesús? ¿Qué hubiera pasado si esta pareja no hubiera invitado a Jesús? El problema de nosotros es que invitar a Jesús implica un proceso. Llega como invitado, luego empieza a hacer milagros, actúa como hijo de Dios, pero inmediatamente después de los milagros se nos convierte en el anfitrión de la casa y ahora Él decide qué hacer con mi vida. Y eso no nos gusta, porque no queremos que alguien controle nuestra vida, que nos diga qué hacer. O en este momento podrías tú estar en la iglesia y decir: vengo a ver a Jesús en la iglesia. Pero saliendo, lo dejamos ahí afuera, porque en mi vida yo decido, yo mando. Y por eso cuando faltan cosas, cuando necesito algo, quiero recurrir a Jesús para que haga algo, pero no está ahí. Jesús quiere entrar en nuestra vida. Jesús quiere entrar en nuestro corazón. Y es el único medio para entrar en tu vida que llegue a tu corazón. Jesús quiere tomar decisiones con nosotros, contigo, pero tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que invitarlo, porque cuando Él viene a darnos regalos fabulosos, porque Él es generoso. Cuando vamos a Romanos 8:32, dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Si no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todo? Y todo se refiere a todo. No solamente nos da a Jesucristo, sino todas las bendiciones que vienen con Cristo. No hay bendiciones sin Cristo, mi querido amigo.
Necesitamos tenerlo a Él, porque nos da generosamente, pero incluye a Cristo. Tienes a Cristo, tienes todas las bendiciones. El problema, mis queridos hermanos, el problema de muchos es que vienen a la iglesia, simpatizan con Cristo, pero no quieren compromisos, no lo invitan. Tener a Cristo en casa significa ser diferentes y muchos no quieren eso. Es tiempo de que lo invites, que te pongas la camiseta y te lleves a Cristo contigo, porque en el mismo paquete están las bendiciones. Por eso, en 2 de Corintios 9, 10 al 11 dice: el que le suple semilla, al que siembra también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Ustedes serán enriquecidos en todos los sentidos, da a entender este versículo, para que sean generosos. No hay bendición en Cristo cuando no obedecemos la palabra, cuando no somos generosos, cerramos las puertas, pero Dios quiere que vivamos en problemas. Dios no quiere que vivamos en problemas. No, Dios no quiere que vivamos en pobreza, en enfermedades. No, ese no es el plan de Dios. Él desea que vivamos una condición totalmente diferente en casa, en nuestro hogar. En el versículo 7 del capítulo 2 dice: Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes la llenaron hasta el borde. Tú y yo tenemos que hacer lo que hicieron los sirvientes, porque de eso depende el milagro, el tamaño de tu milagro. La orden que les da a María y a Marta cuando muere Lázaro es que quiten la piedra. Era más espectacular que Jesús moviera la piedra con ángeles, pero Jesús quería que hicieran lo ordinario, lo que tenían que hacer, mover la piedra, y Él se encargaría de lo extraordinario. Lo que Jesús quiere saber es qué tan obedientes somos, qué tanta fe tenemos para que el milagro suceda. Él quiere probarnos. El milagro de la viuda pudo haber sido que recibiera dinero, pero Eliseo le dice: ve a pedir vasijas prestadas, y la mujer obtuvo el aceite para las vasijas que pidió. Los sirvientes las llenaron hasta el borde, dice la historia, volviendo a la historia de las bodas en Caná. Ellos podían haber echado agua a la mitad y hubieran obtenido vino hasta la mitad, pero ellos no sabían qué iba a pasar. Pero ellos obedecieron y las llenaron hasta el borde. Si hablamos del diezmo, mis queridos amigos, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Como tú piensas? ¿O cuando lo haces, Dios abre las ventanas de los cielos porque somos fieles? ¿Tú crees que obedecer es entonces esperar un milagro de parte de Dios? Claro que sí. El problema de los cristianos, el problema de nosotros es que obedecemos a la mitad, no completamente, y así no recibimos tantos milagros. Estos hombres las llenaron hasta el borde, y ahí es cuando comienza el milagro. Leyendo los versículos 8 y 9 dice: ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio. Los únicos que sabían del vino eran los sirvientes, que habían sacado el agua. Y esta es la otra lección. Nosotros tenemos que servir, mis queridos amigos. ¿Quiénes ven los milagros? Los que sirven. En esta historia encontramos a muchas personas, a los sirvientes, a los novios, a María, a los invitados, a los discípulos. María invitó al milagro, lo provocó. Ella es de los que creen e impulsa a otros. Los sirvientes son los que participaron del milagro, los que echaron el agua y vieron cómo se convirtió en vino. No es lo mismo que disfrute del milagro a que usted vea el milagro. No es lo mismo que usted vea los milagros de Dios en otros a que usted reciba el milagro. Dios está haciendo milagros todo el tiempo, pero muchos de nosotros disfrutamos de Él, pero no lo vemos. Otros son discípulos
que cuando ven el milagro creen en Jesús, como sucedió con los que estaban con él. Si quieres ser de esas personas que ven el milagro, que participan del milagro, entonces sirve y estás abriendo las puertas para ver milagros en tu vida. En el versículo 10 dice así: y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. En otras palabras, lo mejor está por venir. En la vida cristiana, mis hermanos, no es como en el mundo. En el mundo todo empieza de una manera grandiosa y entonces empieza a venir a menos, se empieza a deteriorar. Cuando no invitamos a Jesús a nuestro matrimonio, todo empieza bien, pero después empieza a bajar. Pero en el mundo cristiano todo empieza con algo pequeño, con una semilla de mostaza. No tan impresionante, pero cada vez es mejor. Por lo tanto, yo te digo en esta mañana, si tú invitas a Jesús, lo mejor está por venir. Los años que vienen van a ser los mejores. Los años de milagros. Lo que usted ha visto es nada comparado con lo que va a venir. Si usted es un hijo de Dios y tiene a Cristo, mi querido amigo, lo mejor está por venir. Espero que puedas considerar con atención este mensaje. Podamos considerar todos juntos. Si nos agarramos de la mano de Dios y aún más si lo invitamos a nuestro hogar, a nuestra familia, buscándolo todos los días a través de la oración, el estudio de la palabra de Dios, dedicando un corto tiempo, 5 minutos, 10 minutos para comenzar. Luego te vas a enamorar de Jesús y vas a dedicarle media hora. Antes de irte a trabajar, hazlo. Yo te invito a hacerlo. Y será de grandes bendiciones, porque lo mejor está por venir. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.